Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a conectarnos, a escucharnos bien esta mañana. Muy buenos días, gracias que nos están acompañando en este estudio bíblico Jesús el Buen Pastor, o el Buen Pastor, como le decimos, en nuestra iglesia, la Cruz de Bakersfield, aquí en Bakersfield, California. Saludos una vez más, su amigo Pastor Francisco Vázquez, retomando más bien nuestros estudios bíblicos en las redes sociales a través, acerca de este estudio en la segunda carta de los Tesalonicenses. Continuaremos con este estudio, lo terminaremos primeramente Dios y pasaremos a otro estudio muy interesante aquí en estudio bíblico El Buen Pastor, de su iglesia La Cruz de Bakersfield, California. Le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de retomar estos estudios, que nos ha dado la oportunidad, el tiempo de volverlo a hacer. Le doy gracias a Dios por eso, por la salud de la cual estamos gozando una vez más para poder hacerlo. Y continuaremos al mismo tiempo que tenemos nuestros servicios. Ya tenemos nuestros servicios en vivo y en directo, en persona, en nuestra iglesia. Pues también continuaremos con estos estudios. Ayúdenos a compartirlos, suscríbase, hágale like a nuestro video, compártalo en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Se lo agradecemos mucho para continuar edificando el pueblo de Dios. Así que vamos a continuar, vamos a ver ahora el aspecto de el segundo evento que sucederá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El primero, del cual ya hemos discutido, el cual ya hemos enseñado, el cual ya hemos elaborado y visto a detalle, es la apostasía. Y el segundo aspecto, el segundo evento que sucederá antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es la aparición de este carácter, este personaje misterioso que es el anticristo. Así que vamos a comenzar en oración, dándole gracias a Dios por este tiempo y pidiéndole su bendición sobre todos nosotros. Padre Celestial, yo te doy gracias por este día. Te pido, Padre Celestial, que nos guíes a través del poder de tu Espíritu Santo para poder enseñar, edificar a tu pueblo. Te ruego, Padre Celestial, que bendigas este momento, que bendigas la lectura de tu santa palabra. Te pido por todos aquellos que van a estar mirando este mensaje cuando tú quieras y como tú quieras, a la hora que tú quieras. Te ruego, Padre Celestial, que nos des el discernimiento, el conocimiento, que nos des el hambre y el deseo de conocer más de ti y estar preparados, continuar esperando con regocijo, con fe, tu regreso, mi Señor. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y así debe de ser. Nosotros como creyentes estamos preparados para recibir al Señor. Lo que tenemos que hacer es mantenernos sobrios y esperando, velando, seguir velando por su regreso. Lo que hemos aprendido, lo que hemos estudiado, lo que se debe de aplicar a nuestras vidas cuando estudiamos la palabra de Dios. Hay una enseñanza doctrinal y también una enseñanza práctica para nuestras vidas. Es que nosotros no podemos ser engañados, y no seremos engañados si conocemos la palabra de Dios. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través de lo que hay alrededor en nuestro mundo, en nuestra sociedad, hay mucha desinformación, hay muchas malas enseñanzas, desgraciadamente. Hay muchos falsos profetas y maestros que están aprovechando la tribulación, las pruebas que hemos estado pasando en los últimos casi 2 años ya, para engañar y enseñar algo erróneo, que no es así. Pero los que estamos preparados, los que estamos edificados en la palabra de Dios y seguimos estudiando la palabra de Dios, no seremos engañados, nos mantendremos firmes. Y ese es el deseo de Dios, que a través de su santa palabra el pueblo de Dios se mantenga firme. Es lo que nos dice una y otra vez la Escritura. Entonces ya vimos el primer aspecto, el primer evento que va a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta apostasía generalizada. Entendemos que una apostasía va a empezar en la iglesia, que es los seguidores de Jesucristo, negándolo, dándole la espalda. Una rebelión que empezará en la iglesia verdadera de Cristo. Y se va a generalizar por todo el mundo. No es un evento esporádico, no es un evento aislado, no, va a ser un evento mundial. Todo el mundo lo va a ver, la iglesia lo va a experimentar. Desgraciadamente esto no ha pasado. Ha habido estas cosas, ha habido apostasía en la iglesia en los últimos 2000 años, ha habido falsos maestros en los últimos 2000 años. La palabra de Dios nos habla de ellos, nos advierte acerca de ellos. Esto va a continuar, pero a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo, que habla de esto en Mateo capítulo 24, es que será como en el tiempo de Noé. Una maldad, una apostasía generalizada en todo el mundo, que empezará con los creyentes.
El segundo aspecto, el segundo evento es la venida de este personaje misterioso, el anticristo. El anticristo no ha venido, el anticristo no ha llegado. ¿Sí? Entendamos lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos estar en pánico, no podemos está por venir, lógicamente, tiene que venir, igual como la apostasía, tiene que venir para que se cumpla lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 2. Nos dice el apóstol Pablo, es a nosotros, pero hablándole en particular a la iglesia de los tesalonicenses. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Si el día del Señor estaba cerca en aquel tiempo, ahora está mucho más cerca, lógicamente porque 2000 años han pasado y ciertas cosas se han cumplido en las escrituras, como la destrucción del templo en el año 70, la expansión del evangelio por el mundo conocido de aquel tiempo, y ahora pues está llegando hasta los últimos confines del mundo. Estamos mirando que se acerca el tiempo. Pero una vez más, Mateo capítulo 24 y versículo 31, el día y la hora nadie lo sabe. Nuestro Señor Jesucristo me lo dice. Así que estar preparados como las 10 vírgenes, preparados con nuestro aceite en nuestras lámparas, bien preparados, amén. Y nosotros ya lo estamos en Jesucristo, lo estamos. Nadie os engañe en ninguna manera, dice en el versículo 3, nadie nos engañe en ninguna manera acerca de que el día del Señor se acerca, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahorita vamos a ver estas dos frases que hablan del anticristo, pero una será la apostasía, que ya hemos hablado de ella, ya lo hemos estudiado. Puede mirar los videos, la apostasía final que tenemos en nuestro canal de YouTube, la apostasía final, que hablamos en detalle acerca de esto. Y el anticristo, se le dice el hijo de pecado, se le dice el hombre del pecado, el hijo de perdición, es lo que nos dice la palabra de Dios. Tenemos que entender una cosa. Bueno, el anticristo es el que el apóstol Pablo llama el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. La mayoría de los teólogos, la mayoría de los estudiosos de las escrituras están de acuerdo a que Pablo se está refiriendo al anticristo, se está recibiendo al anticristo, y que su aparición, fíjese bien, su aparición sin restricciones está ligada de una manera muy estrecha a la apostasía, a la rebelión, a la apostasía final. Entonces, cuando suceda estos dos eventos, la apostasía final y la aparición del anticristo, vienen juntos, pero son aparte. ¿Sí me entiende? Sucederán, aparecerán sucederán estos dos eventos. Uno, lógicamente, es la rebelión, la apostasía, y el otro, la aparición del anticristo. Vienen juntas, están relacionadas, pero son dos eventos separados. Uno está relacionado uno con el otro, claro que sí, pero son dos eventos separados. Yo creo que el Señor nos dice estas cosas para que estemos listos, para que miremos cuando empiezan a manifestarse estas cosas, porque se han relacionado a través de la historia a diferentes personas con el anticristo, con ser el anticristo, pero no hay una apostasía generalizada, no hay una apostasía final o general en la iglesia. O a veces ha habido apostasía en la iglesia, pero sin la aparición del anticristo. Estos dos eventos están relacionados y sucederán. ¿Sí? No vendrá uno sin el otro, sino vienen juntos. Esto es para que usted y yo sepamos, para que los tesalonicenses supieran, para que toda la iglesia lo sepa. En los últimos 2000 años ha habido muchas personas a las cuales se les ha llamado el anticristo. De hecho, el apóstol Pablo no le llama el anticristo. De hecho, el Antiguo Testamento no usa estas palabras, el anticristo, sino hasta el final del Nuevo Testamento.
hasta el final del primer siglo, cuando el apóstol Juan habla acerca de él. Es cierto que este término anticristo no es usado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nunca le dice el anticristo, pero se está refiriendo a él. Esta enseñanza es narrada por el apóstol Juan ya al final del primer siglo, por ahí del año 89 al año 98, cuando empieza a usar esta palabra. Vamos para allá. Primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18. La primera, la segunda, la tercera carta de Juan, el Apocalipsis, son escritos aproximadamente en esta época, del año 89 al año 98. Ya es el último apóstol que queda, ya son los últimos escritos que serán incorporados al canon de la Biblia, al Nuevo Testamento. El apóstol Juan ya está hablando en un tiempo de su vida en el cual ya tiene una edad muy avanzada. Ha pasado muchas cosas. Por ejemplo, el libro del Apocalipsis nos habla que ya estaba preso por causa de la fe, en la isla de Pasmos, en el Mediterráneo. Y esto es lo que nos dice en el versículo 18. El apóstol Juan es el que usa este nombre más seguido, de una manera más consistente. Versículo 18. Hijitos, ya sabemos que le está hablando a creyentes. Hijitos, ya es el tiempo. Perdón, ya es el último tiempo, dice. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, déjele explico esto. Hay algunos que se van por esto. Hay algunos que enseñan que el anticristo ya vino. Pues el anticristo no ha venido todavía. ¿Sí? Para el apóstol Juan, él nos está hablando de que el tiempo en el cual se está viviendo el espíritu del anticristo, la forma de ser, la forma de pensar del anticristo, su comportamiento era prevalente en aquel tiempo. ¿Sí? Entonces ponga atención, es prevalente el espíritu del anticristo, y yo creo que esto nos va a ayudar mucho a entender esto, porque el apóstol Pablo utiliza estas dos palabras. Dice el hombre de pecado. La primera fase identifica a este personaje misterioso, identifica su carácter. Es el hombre de pecado, un hombre totalmente dedicado al pecado. No hay nada bueno en él. Una cosa más, es un hombre. Sí, es masculino, no femenino. El hombre de pecado. Esto nos describe su carácter. Luego dice, el apóstol Pablo se refiere a él, el hijo de perdición. Esto nos habla de su destino. Su destino es la perdición. Su destino es el castigo final. Su destino es ser enviado al lago de fuego. Su destino es el infierno, lo que se llama, veremos como el lago de fuego en los últimos tiempos. ¿Sí? Ese es su destino. No hay salvación en él, no hay arrepentimiento en él, no hay ninguna esperanza de arrepentimiento en él. ¿Sí? Lo que está hablando el apóstol Juan en estos pasajes, en la primera de Juan, en la segunda de Juan y en el Apocalipsis, pero en particular aquí en la primera de Juan, es el ambiente que existía en aquel tiempo. Por eso que Juan dice, nos estamos acercando al fin. Estos ya son los últimos tiempos. Para él eran los últimos tiempos. Acordémonos de cuando está escribiendo. En esta época ya muchas cosas habían pasado, ya muchas cosas habían sucedido, desde la destrucción del templo en el año 70 hasta esta persecución tremenda que está sintiendo la iglesia de parte de los judíos, y ya se acerca la persecución tremenda que no le va a tocar a Juan, pero que sucederá que empieza en el siglo I y continuará en el siglo II. Acordémonos, Pedro y Pablo ya hayan sido muertos por el Imperio Romano.
La iglesia está siendo perseguida por los romanos ahora, una persecución que comienza con los judíos y ahora continúa con los romanos. Este odio, esta perversidad que se encuentra en ese espíritu de ese tiempo, es a lo que se está refiriendo el apóstol Juan. Si el apóstol Juan se le hubiera revelado el nombre específico del anticristo, y si hubiera sido la voluntad de Dios que nosotros lo supiéramos, créame, lo hubiéramos visto. El apóstol Juan hubiera escrito, el anticristo es esta persona, pero no lo es, no lo ha hecho, no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Porque el espíritu de maldad existía en ese tiempo, de la misma manera que tal vez existe hoy en día. Yo creo que no tenemos que buscarlo muy lejos para encontrarlo, pero ha sucedido en los últimos 2000 años. La iglesia no fue perseguida nada más en ese tiempo. En el siglo II también fue perseguido. En el siglo III también fue perseguido. En el siglo III no tan solo la iglesia fue perseguida, sino que hubo una gran pandemia también, que después voy a hablar con usted acerca de eso. Es un dato muy interesante, una historia muy interesante que hemos encontrado acerca de esta gran pandemia que pasó en el Imperio Romano, en el siglo III, que iba de mano también con la persecución de la iglesia. Ha habido muchas persecuciones de la iglesia. Hoy en día estamos pasando por una persecución. A lo mejor usted y yo no lo experimentamos tanto aquí en Estados Unidos, pero en otras partes del mundo la iglesia está siendo perseguida, como en China, como en Asia, como en la India, en Latinoamérica. Hoy en día personas están perdiendo todo por la fe. Esa es una persecución tremenda, por la fe. Sí, a eso es a lo que se refiere el apóstol Juan. Y no solamente aquí, en el versículo 22, mire. Dice, nos quedemos en esto, es el último tiempo, en el versículo: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora ya nos da más detalles. Sí, ahora entendemos aquí que no se está refiriendo a una persona en particular, a un hombre en particular, sino que se está refiriendo al espíritu de negación de Cristo. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Existía en aquel tiempo estas enseñanzas, existía en aquel tiempo esta doctrina falsa, satánica, de que Jesucristo no es el Cristo, ¿quién? El Mesías. De que Jesucristo no era quien decía quién ser, que no tenía deidad, que no era Dios. Cualquier religión, cualquier grupo, cualquier pastor que en aquel tiempo negara la verdad de quién es Jesucristo, el Mesías, el Salvador, cualquier religión, iglesia, movimiento o persona que negara que Jesucristo había resucitado entre los muertos, que había muerto por nuestros pecados, que Él y el Padre eran uno, tenían el espíritu del anticristo. Hoy en día es igual. En los últimos 2000 años ha habido sin número de personas que han negado a Jesucristo, sin número de personas que han tenido estos aspectos. El emperador Nerón, durante el cual una gran persecución de la iglesia ocurrió en el Imperio Romano. El emperador Nerón, que muchos historiadores hablan que durante su reinado el apóstol Pablo fue ejecutado, fue cuando le cortaron la cabeza al apóstol Pablo, cuando murió como mártir, y muchos otros. ¿Sí? A esto se está refiriendo. Y hoy en día, claro que sí, los testigos de Jehová, los mormones, la luz del mundo, tantas y tantas falsas religiones, sectas, todos aquellos que niegan que Jesucristo es Dios, todos aquellos que niegan que Jesucristo es la deidad, que hay deidad en Jesucristo. Acordémonos, Jesucristo es 100% hombre, 100% Dios. Nos dice esto Filipenses capítulo 2, tantas y tantas escrituras, incluso Juan nos lo dice una y otra vez, quién es Jesucristo, que Jesucristo resucitó de entre los muertos, gran herejía, que aquellos que negaban la resurrección, que Jesucristo ya había venido, gran herejía también. Y todos estos grupos hoy en día que niegan a Jesucristo, niegan su deidad, niegan quiénes son, ellos tienen el espíritu del anticristo hoy en día. Tremendo, ¿verdad? Es lo que nos dice la palabra de Dios. Y es por eso que tenemos que tener cuidado con estos grupos. Bueno, nos sigue diciendo el apóstol Juan. Ahora vamos al capítulo 4. Y el versículo 3 nos dice,
empezando a leer desde el versículo 1 en el capítulo 4, está hablando del Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. A esto se refiere cuando dice el Anticristo y está aquí. Sabemos que estos son los últimos tiempos porque está aquí el Anticristo. Recordemos una cosa también, para Juan en aquel tiempo pues ya eran los últimos tiempos. Para él en particular, en ese tiempo en su vida, en ese tiempo de la vida de él, ya eran los últimos tiempos. De la misma manera que para nosotros, estos son los últimos tiempos en nuestras vidas. Que la humanidad continuará probablemente, tal vez, si Dios quiere. Porque acordémonos, nuestro Señor Jesucristo puede volver, puede regresar cuando menos lo esperamos. Aquellos que no están preparados, nosotros estamos preparados, pero nadie sabe el día y la hora. No es una contradicción, es una aseveración de cómo se darán las cosas. Ahora dice aquí en el versículo 1, en el capítulo 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Si eso pasaba en el primer siglo, ahora imagínense 2000 años después. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ha venido en carne. ¿Qué quiere decir esto? La aparición de nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho carne. ¿Sí? Juan capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el 14. El del principio era el verbo. ¿Sí? La deidad de Jesucristo. Todo aquel que lo niega es un falso maestro y tiene el espíritu del anticristo en él. Versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. En referencia desde que aquel tiempo ya existían estas falsas enseñanzas. Versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Vosotros ya lo han vencido. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu de Dios, no tienen al Espíritu del Anticristo. Porque han creído que Jesucristo y Dios son uno. Porque han creído que Jesucristo ha venido en la carne. Porque han creído todas estas cosas. Porque tienen la fe verdadera en ellos. Es por eso que ellos han vencido. Y luego miramos la segunda carta de Juan en el versículo 7 y nos dice una vez más, porque muchos engañadores han salido por todo el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ahora ya miramos esta explicación, ahora ya entendemos. Cuando vemos aquí en Juan en el capítulo 2 y en el versículo 18, oísteis, hijitos, oísteis ya es el tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. A eso se está refiriendo Juan, el espíritu de maldad, el espíritu de negación de Jesucristo, el espíritu en la manera de pensar, la manera de enseñar, la manera de creer que Jesucristo no ha venido en la carne. Eso ya existía. A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Y aquí, una vez más, en la primera de Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 4, que nos dice la palabra de Dios, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie nos engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Estamos hablando de dos maneras de vivir: aquellos que viven de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, aquellos que creen, que han creído, que lo tienen a Él y están en Él. Ahí se mira la gran diferencia. ¿Quién es este personaje? Es un personaje que es totalmente perverso, que no se encuentra nada bueno en él, un mentiroso, aquel quien niega quién es Jesús en su divinidad, en su deidad, en su persona, 100% hombre, en su naturaleza, 100% Dios. Aquel que niega esto es
el anticristo. Ha habido muchos. Ha habido muchos en los últimos 2000 años, ha habido bastantes en los últimos 40 años, por decirlo así. Hablaremos un poquito más acerca de esto, pero nos miramos en el próximo mensaje, en el cual continuaremos hablando acerca del anticristo. Que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias. No se le olvide este domingo, nos miramos a las 10 de la mañana en la iglesia La Cruz de Bakersfield, 10 de la mañana en inglés, 11 de la mañana en español. Que el Señor me lo bendiga. Muchísimas gracias.